tanto en psicología como en educación muchas veces las charlas tienen información muy importante, muy interesante, pero no suelen ser tan prácticas, suelen dejarnos un poco con esta sensación de que no sabemos cómo aplicar eso. Entonces lo que intento hacer en esta plática es darles información y estrategias que vayan a poder aplicar inmediatamente después de la plática. Cuando hablamos del trabajo colaborativo, muchas veces no tenemos muy claro cuál es la diferencia entre trabajar en equipo y trabajar de forma colaborativa. Entonces vamos a hablar acerca del trabajo colaborativo y la diferencia con el trabajo en equipo y de los principales obstáculos que podemos enfrentar a la hora de intentar trabajar de esa forma. Y ante esos obstáculos vamos a hablar de algunas estrategias específicas. Por falta de tiempo no puedo compartirles todas las estrategias que quisiera compartirles, pero sí las puse en las láminas por si les es de utilidad. De hecho, al final les voy a dar un código QR donde van a tener la presentación y en 1 o 2 días voy a poner la grabación también de esta charla y algunos recursos también que usé por si les es de utilidad. Vamos a hablar, por supuesto, de cuál es el papel de las competencias socioemocionales en todo esto y después habrá una sección de preguntas. Cuando hablamos de trabajo colaborativo, yo incluyo, para mí es como muy automático hablar de trabajo colaborativo cuando hablamos de trabajo interdisciplinar. Primero porque el trabajo es coordinado y la interacción es continua. Cuando estamos trabajando desde distintas áreas, desde distintas disciplinas, no podemos solo separarnos las tareas como hacemos en secundaria y prepa, que uno investiga, el otro lo resume, el otro lo pone en PowerPoint y el otro lo presenta, porque tenemos que estar constantemente traduciendo entre disciplinas la información. Entonces tenemos que estar todo el tiempo comunicándonos y explicando al uno al otro lo que significa en términos, un biólogo tiene que explicar en términos hasta cierto punto matemáticos al matemático y el matemático traducir sus conocimientos matemáticos al biólogo. Todo el tiempo tienen que estar evaluando si el trabajo de uno tiene sentido dentro del área disciplinario del otro. La responsabilidad es compartida. Aquí la responsabilidad no es solo única, no solo voy a ser responsable de hacer el resumen, sino que soy responsable de estar verificando que lo que todos los demás están haciendo tiene sentido para mi área y tiene sentido también para el trabajo final que estamos haciendo todos. Así que todos tenemos diversas metas y tenemos la misma meta final. El trabajo es la meta final. No solo tengo el objetivo de hacer mi parte, no. Además, y esta parte es muy importante para esta plática, las habilidades se potencian. No solo estoy trabajando las habilidades de forma individual, no solo estoy trabajando en mis propias habilidades, sino que en conjunto, al trabajar los dos sus habilidades individuales, estamos trabajando mucho más esas habilidades al estar conviviendo con los demás. Además que estamos trabajando habilidades interpersonales, ya no solo habilidades interpersonales y habilidades que tienen que ver con temas académicos. Bueno, también el tema de la evaluación, cuando estamos trabajando en equipo, solemos solo evaluar una vez, que es cuando yo, por ejemplo, entrego el resumen y al que le toca hacer la presentación, lee el resumen y dice, ok, está bien, pero esa persona no verificó de qué fuentes obtuvo el resumen, cuáles fueron los aspectos que tomé en cuenta para resolver la información y todo eso que sí se supone que sí se debe hacer en el trabajo interdisciplinario. Ahora, esta imagen me gusta mucho porque a mí me ocurre mucho cuando trabajo en equipo que suelo estresarme y frustrarme mucho con mis demás compañeros y estoy segura de que en muchas ocasiones yo he sido el estrés, la razón de que los demás pongan esta cara y he identificado 3 obstáculos principales que encontramos cuando trabajamos de forma colaborativa, cuando lo estamos intentando. Uno de ellos es que hay problemas de comunicación y conflictos. Muchas veces estos conflictos ni siquiera tienen que ver directamente con el tema que estamos trabajando de forma académica, sino que son conflictos más personales. Otro es que no tenemos claridad en los roles que tenemos cada uno y estamos participando de una forma no equitativa. Y otra, que esta es muy difícil de cambiar a mi parecer, la resistencia al cambio y la falta de flexibilidad. Solemos ser muy tercos. Yo creo que aquí en México solemos ser muy tercos y nos quedamos muy aferrados a las ideas que tenemos y nos es muy difícil cambiarlo. Incluso si son muy buenas ideas, incluso si es la mejor opción. Estamos tan aferrados a nuestras ideas que resulta casi imposible cambiarlo
eso merma un poco la productividad del equipo. Aquí, en problemas de comunicación y conflictos interpersonales, una sección muy importante es esta: la conexión, la confianza y la cooperación. La parte de conexión es muy importante. A pesar de que estemos trabajando con personas que no conocemos bien, que el trabajo sea de un par de horas, es importante conectar de forma humana entre todos. El que yo me sienta sentido por el otro, el que yo sienta que para el otro mis opiniones son importantes, que no me van a juzgar, que sí me están escuchando, que sí están entendiendo lo que digo, es muy importante. Tenemos que confiar el uno en el otro, no solo confiar entre nosotros como profesionales, sino como personas. Confiar en que el otro no se va a robar mi trabajo, mis ideas extra que yo diga y se las va a contar a otro, porque entonces eso va a hacer que quizá yo no dé más ideas que podrían ser útiles para el trabajo actual que estamos haciendo. Y por supuesto tenemos que cooperar. Cuando hay conflictos esto es casi imposible. Cuando hay desigualdad en la participación, esta imagen a mí me gusta mucho, esto es muy común. Estoy segura de que no solo pasa cuando somos estudiantes, que uno es el que hace la mayor parte del trabajo y aún así se le ponen los créditos a todos. Sé que esto ocurre muy seguido. Y todo este tema, y esto en específico, para mí algo importante a señalar es que no siempre es culpa de estos. A veces, y esto lo hago yo mucho, con la desesperación de que vemos que los demás no hacen bien el trabajo, o consideramos que están yendo muy lento, decimos, ¿sabes qué? Déjalo, yo lo hago todo, y termino yo mermando mi bienestar, porque tengo mucha carga de trabajo, y aunque en parte haya sido responsabilidad mía el cargarme con todo el trabajo, esto genera resentimiento, el equipo no es eficaz porque no estamos dando todos lo que podríamos estar dando, y el que está dando de más no está trabajando al 100% porque está cansado, está agotado. Por último, como mencionaba, el que no seamos flexibles, el que seamos tan rígidos, estamos evitando responder de la mejor manera a los desafíos, porque queremos que las cosas se hagan de una forma muy específica, como nosotros queremos, y no estamos viendo todas las opciones que podrían hacer de nuestro trabajo un trabajo excelente. Entonces, aquí que tienen que ver las competencias socioemocionales. Es normal no tomar en cuenta que cuando estamos conviviendo con otras personas, y más aún trabajando junto con otras personas, estamos teniendo aprendizajes socioemocionales todo el tiempo. A la hora de estar viendo cómo trabaja el otro, cómo me habla, cómo yo estoy respondiendo, estoy aprendiendo y adquiriendo conocimientos que tienen que ver con mis creencias, ideas sociales y emocionales. Entonces, durante el trabajo colaborativo estoy pasando por un proceso de aprendizaje socioemocional. En este proceso estoy desarrollando lo que yo ya tengo y aprendiendo nuevos conocimientos, actitudes y habilidades que tengo que tienen que ver específicamente con esto: comprender y manejar mis emociones, establecer y alcanzar mis objetivos, sentir y demostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Podemos ver cómo esto es extremadamente importante a la hora de trabajar de forma colaborativa. Si yo no puedo sentir y demostrar empatía por otros, no voy a poder comprender en realidad cuál es el punto que la otra persona me está dando. Quizá me vaya a quedar en el punto en el que solo estoy escuchando lo que el otro me dice para responder. Esta se llama la rueda CEL, que está en inglés es Social Emotional Learning, competencias socioemocionales del aprendizaje. Aquí la resumí. Estas dos azules, a mi parecer, son la base de las demás. No significa que si yo no tengo bien desarrolladas estas, no puedo desarrollar estas, pero el tener bien desarrolladas estas dos facilita las demás. Entonces, fíjense en esto. Cuando yo hablo, por ejemplo, de una falta de flexibilidad, que me cuesta trabajo cambiar mi forma de pensar o ceder ante ideas de los demás, muchas veces tiene que ver con esto. Yo no reconozco que tienen que ver mis emociones con mis creencias y con mi comportamiento. Quizá yo puedo creer que el que yo cambie de opinión me hace una persona débil. Y por eso es que me siento enojado ante la recomendación de la otra persona de cambiar de opinión.
yo no me doy cuenta cómo esto está afectando la forma en la que yo me comporto de forma agresiva en contra de la otra persona. Por ejemplo, ¿no? Si yo trabajo esto puede facilitar un poco el tema de la flexibilidad. Por supuesto, el tema del autocontrol es muy importante. Creo que esto es de los principales que ocasiona conflictos y peleas acaloradas en el equipo. En cuanto a conciencia social, se trata de aprender a en verdad comprender el punto de vista del otro y todo lo que puede estar pasando dentro de la otra persona. Por ejemplo, no tomarnos las cosas tan a personal. Cuando la otra persona me ataca, puede ser que estén pasando otras cosas en su casa o en su vida diaria que no desayunó. Habilidades para relacionarse, por supuesto, incluso si yo no me llevo bien con alguien o no me cae bien o pienso que la persona no tiene ética, aún así puedo aprender a ser capaz de hablarle de forma asertiva y de una forma no agresiva, que eso sí lo vamos a ver más adelante, la comunicación no violenta. Y finalmente todo esto me ayuda a tomar mejores decisiones que permitan un mayor bienestar tanto para mí como para la sociedad como para nosotros en el grupo quienes estamos trabajando. Veamos ahora directamente las estrategias para cada uno de los obstáculos. Puse muchísimas estrategias, voy a abordar solo las que son para mí las más básicas, especialmente porque pienso que quizá muchos de nosotros no estamos acostumbrados a trabajar en esto de forma consciente, pero las demás las voy a mencionar. Para los problemas de comunicación y conflictos personales, recomiendo empezar por estas dos áreas, la escucha activa y la comunicación no violenta. Cuando hablamos de escucha activa, estamos hablando de en verdad entender lo que la otra persona está diciendo. No se trata de validar o no se trata de justificar su punto, de decir que la otra persona está bien, sino entender qué es lo que está pasando por su cabeza, por qué piensa así, cuál es su punto, ¿no? Entonces esta se me hace muy interesante desde el momento en que la leí, me gustó mucho. Digamos que le hicimos un tema cualquiera y estamos dos personas que vamos a platicar del tema, pero para que se controle un poco más la situación, cada quien escribe su opinión en un papel, una opinión pequeña. Yo le digo a la otra persona lo que dice en mi papel y la otra persona va a tratar de resumir lo que dice en mi papel y voy a yo a decirle a la otra persona si está en lo correcto, si sí entendió mi punto como lo entendió. Luego la otra persona va a leer mi papel y después de que yo le resumo y nos pongamos de acuerdo y los dos nos demos cuenta que sí entendimos lo que el otro dijo, la otra persona me va a comentar cómo cambió su punto de vista a partir de escuchar el mío. Entonces ya no solo me tengo que aprender a controlar para no responder ante lo que el otro dice, sino que tengo que aprender a entender lo que la otra persona está diciendo y aparte a comunicarnos entre nosotros y tomar turnos, que también tomar turnos es algo muy básico, pero muchas veces no podemos hacer bien. Y a la hora de yo permitirme cambiar de opinión o demostrar cómo cambió mi opinión, porque no es tanto permitirme, siempre estamos cambiando de opinión, independientemente de si lo admitimos o no. Cuando escuchamos lo que otra persona nos está diciendo, ya cambiamos de opinión, pero muchas veces no nos animamos a admitir. Entonces, en este tipo de dinámicas nos estamos permitiendo demostrar que cambiamos de opinión. Podemos empezar con un tema muy sencillo, con un tema no tan acalorado, con un conflicto como por ejemplo si me gusta la pizza con piña y por qué me gusta, por qué no me gusta, si creo que debería insistir, ¿no? Para que no sea tan difícil admitir algún cambio de opinión. Y finalmente, si es posible, se discute en grupo qué nos pareció acerca de la dinámica. Ahora, la comunicación no violenta es un tema muy grande, muy complejo, se me hace muy interesante. Lo que a mí me gusta de esto es que tiene que ser un trabajo de las dos personas. Sí es muy útil cuando yo, por ejemplo, en vez de acusar al otro, me comunico de una forma en la que expreso lo que yo necesito. ¿A qué va esto? Muchas veces cuando yo le estoy diciendo a la otra persona, es que tú eres así, detrás de esa acusación lo que está es, no me estoy sintiendo como yo debería sentirme, como yo quisiera sentirme. No se está cumpliendo esta necesidad importante para mí como humana. Y entonces yo reacciono de una forma enojada, de una forma agresiva y te estoy atacando. Pero entonces este tipo de comunicación habla de comunicar e interpretar lo que está pasando de una forma neutra. La observación me habla de algo neutro.
en vez de acusar a la persona, decir cuál es el problema. No el problema de la persona, no es que tú seas un flojo, el problema es que no se está cumpliendo con los objetivos en tiempo y forma. Yo como me siento, puedo yo querer decir es que siento que tú no estás haciendo bien tu trabajo, pero eso no es un sentimiento, ¿no? Eso sigue siendo una acusación. Yo lo que puedo decir es que me siento enojado porque no estás cumpliendo con tu parte, no vamos a llegar a los objetivos, estoy preocupado también porque yo necesito que lleguemos a los objetivos para sentir que soy una persona capaz, porque necesito este trabajo, y entonces solicitar lo que quiero, lo que necesito. Muchas veces nos quedamos en la acusación o incluso en decir es que yo necesito esto, pero no estamos pidiendo directamente eso que necesitamos. Este es de esas que no voy a poder darle más profundidad porque es mucha información, pero aquí lo que yo puse en Google es necesidades CNV, que es la comunicación no violenta, y aquí me habla de unas necesidades básicas. Por ejemplo, no sentirse comprendido. Muchas veces se expresa como no. Cuando yo siento que la otra persona no está entendiendo lo que digo. Y no que no entienda mis palabras, sino que en realidad no entiende qué es lo que estoy sintiendo, por qué me estoy poniendo en este plan negativo, digamos. O no me siento conectado con la persona, o no me siento aceptado con la persona. Quizá al principio usar este tipo de guión para hablar con los demás pueda sentirse raro. Está bien, no tenemos que directamente empezar hablando así, pero podemos internamente reconocer por qué estoy reaccionando así. Si yo estoy reaccionando de una forma negativa, que no me agrada o que no me está ayudando, probablemente es porque haya una necesidad que no está siendo cumplida debajo. Y lo mismo con los sentimientos, ¿no? Acá están los sentimientos, cuando mis necesidades están satisfechas, cuando no están satisfechas. Pueden ser un poco obvias, pero a veces nos cuesta un poco de trabajo reconocer cómo nos sentimos. Entonces incluso pueden buscar en Google CNV y ponerle guión o script, y ahí les va a aparecer cómo pueden empezar a formular desde el principio la observación, mi sentimiento, mi necesidad y la solicitud. Y podemos empezar de una forma, de a poquitos, podemos empezar por ejemplo con alguien que sea muy cercano, comentarle de este tipo de dinámicas y que empecemos a practicar cómo platicar de esta forma. Aquí la dinámica que yo propongo tiene que ver con dividir al grupo en dos grupos y elegir un moderador. Aquí lo interesante es que cuando estamos dentro de un conflicto no estamos siendo objetivos, porque estamos adentro del conflicto. Entonces el grupo que está afuera, que está viendo al otro grupo resolver el conflicto, es el que va a dar después una retroalimentación de cómo lo hubieran hecho diferente. Y cuando se cambian los papeles, ellos ya van a tener una mejor idea de qué deben evitar o cómo deben mejorar a comparación de su otro grupo la forma en la que van a enfrentar el conflicto. Por supuesto, el moderador es el que se encarga que se sigan las pautas de esto de la comunicación no violenta. Y al final, esto sería genial si se pudiera hacer, que el equipo completo, ya los dos equipos juntos y el moderador tomaran una decisión final. Aquí hay unas ideas extras. El peluche del turno se utiliza muchísimo en terapia de pareja, cuando las parejas son de pelearse mucho y no dejarse hablar. Aquí puede ser una pluma, un peluche, un objeto, que quien tiene el objeto es el único que puede hablar. Y cuando uno termina de hablar, entonces literalmente le cede la palabra al otro. Las fichas de participación sirven mucho para quienes dan clases, si tienen estudiantes que no participan y tienen estudiantes que participan demasiado. Pueden decir que en cada clase se les va a dar 5 fichas de participación a cada uno y tienen que acabarse todas sus fichas y no pueden usar las fichas de participación. Pues los que no participan tienen que elegir un momento para participar y los que participan muchísimo tienen que aprender a autogestionar su participación y participar solo en momentos que consideren muy relevantes. Y defendiendo mi yo puesto, es que se me hace interesante, se trata de ponerte en el lugar de otra persona que tiene una opinión distinta a la tuya. Una forma en la que lo podemos pensar es que yo tengo un amigo, que es muy buen amigo mío, y piensa diferente a mí en un tema, y viene alguien y empieza a criticar a mi amigo con respecto a cómo piensa. Entonces, como yo quiero mucho a mi amigo, pues defiendo su punto, no porque yo esté de acuerdo con su punto, sino porque yo creo que su punto es válido y considero a mi amigo una persona coherente.
y que tiene como justificación, digamos, el que piense así. Esta es una buena práctica. Incluso esta no tiene que ser en frente de otras personas, pueden practicarlo ustedes mismos, porque sé que muchas veces esto de trabajar competencias emocionales con otras personas suele ser un poco difícil al principio. Entonces, por eso les dejo estas técnicas que pueden practicarse individualmente. En cuanto a la falta de claridad en roles y objetivos, yo propongo usar matrices de responsabilidad. A este tampoco le voy a dar tanta profundidad porque es muy complejo. Pero la idea aquí es que no, por ejemplo, si yo voy a hacer un resumen y otra persona va a hacer la presentación y otra persona va a presentarlo, a exponerlo, el del resumen no es el único que está preocupado por el resumen. Él va a ser el que va a hacer el resumen, pero va a haber otra persona que va a estar encargado de ver que cada pedazo del resumen se cumpla con las fechas, preguntarle, oye, ¿cómo vas con el resumen? Ya para este punto ya hay que hacer esto, para este otro. Por ejemplo, el aprobador es quien supervisa que la tarea el consultor es quien ve que la calidad del trabajo esté hecho. Entonces, hay uno que es el que está viendo que se haga en tiempo y forma, otro que supervisa que todo se termine en tiempo y forma, otro que está viendo que se termine bien, que la calidad se termine bien, y aquí está quien lo está haciendo. Entonces, esto no se trata de tener más responsabilidades cada uno que está trabajando en equipo, sino se trata de apoyo. ¿Sí? Más que tener más carga de trabajo, se trata más de apoyo. Esta es una de esas muchas ideas que hay para poder tener más claridad de los roles. Y la ventaja de esto es que sabemos con exactitud qué es lo que tenemos que hacer, qué se espera de nosotros, cuáles son mis tareas específicas. Ya no se queda en algo tan ambiguo como tú haces el resumen. Aquí está la matriz, se los dejo aquí en la presentación. Y finalmente, en cuanto a la resistencia al cambio y falta de flexibilidad. Cuando hablamos de mentalidad de crecimiento dentro del equipo, estamos hablando de una mentalidad de crecimiento más individual. No estamos hablando solo que como equipo queramos crecer. Es obvio que como equipo queremos crecer en el sentido de que queremos hacer crecer un proyecto. Pero de forma individual lo que queremos es que nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar crezca y mejore, vaya para bien. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, esta de aquí me habla de hablar de cosas que yo ya he logrado. Ha habido momentos en mi vida en los que estaba totalmente reacio a hacer algo y logré hacerlo. Entonces se trata de hablar de cómo fue ese proceso de cambio de opinión, qué factores hubo en ese cambio, cuáles fueron las consecuencias, si tuve razón al principio con lo que pensaba que iba a pasar, etcétera, ¿no? Y después se trata de empezar ahora a hacer algo que ya no me es tan difícil hoy en día empezar a hacer, pero que sí en algún punto estaba total y completamente reacio a hacer. Esto me permite darme cuenta que sí soy capaz de hacer algo, aunque yo crea que no puedo, aunque yo crea que va a ser lo peor del mundo, y me permite ponerme pequeños pasos para empezar a hacerlo. La ventaja de hacer esto en grupo es que entre nosotros podemos estarnos apoyando, dando ideas, dándole seguimiento, y eso me pone una presión, espero, saludable, para yo poder animarme a ir avanzando poco a poco.